de seguir un recorrido, ¿sí? Un recorrido recto y sin movimiento. Pero muchas veces no nos damos cuenta de eso, por eso están los MPUs 650, para que nos digan con exactitud y con prevención, porque aunque no lo crean, pueden tener variaciones muy mínimas, que al principio no son nada, pero si se les deja, se transforman en lo que después se les conoce como una variación de 2 por RPM, que en eso llega subiendo hasta las 4 y ya técnicamente tienes pues un desbalance, ¿no? Que primero sería, pues, haz de cuenta que tiene una variación así, casi nada, pero después, como es progresiva, como les digo, las 2X RPM, la variación empieza a ser así, empieza a ser más constante y después es más constante y más fuerte. Bueno, me pasé un poco y ya les expliqué más o menos qué es el acelerómetro y por qué es crucial. Como les digo, es un sensor capaz de medir la aceleración, es decir, el cambio de la velocidad de un objeto a lo largo del tiempo. Y como ya les dije, su principal función es medir la aceleración y la vibración de los objetos. Y si se preguntan cómo funciona, bueno, su funcionamiento es algo que a mí me sorprende mucho, porque se basa en la piezoelectricidad, que a base de una piedra que cuando recibe un ligero movimiento a causa de las vibraciones, esta piedra, por así decir, libera con la misma fuerza que le llegó esa señal, y esto lo transforma a lo que tenemos nosotros, que es la aceleración y la vibración. Entonces, como si, ¿cómo le diría yo? Pues básicamente eso, lo podría simplificar, pero pues no se puede simplificar más que eso. Imagínense que es un cristal que recibe una señal, y esa señal el cristal la transforma en una señal eléctrica y la manda hacia lo que es el MPU. Entonces ya con eso, con unas librerías, esto lo puedes traducir a lo que vendría siendo o vibración o aceleración. Entonces, como les digo, con la ayuda de este cristal, pues genera un voltaje proporcional a la fuerza aplicada sobre él. De hecho, aquí está, donde es un cristal genera un voltaje proporcional a la fuerza aplicada sobre él, el resultado de la vibración. Y las medidas se expresan, o puede ser por segundo al cuadrado, o sea, metros por segundo al cuadrado, o los RMS, que son root mean square, que indica la intensidad de la vibración. Eso sí, la vibración y la intensidad la vibración y la intensidad de vibración son dos cosas muy diferentes que se encarga el MPCU de traducir a nuestro idioma humano, por así decirlo. Dale. Y ahora, ¿por qué es clave el MPU 6050? Dirán, ¿por qué de todos los acelerómetros Y esto es muy fácil. Y esto es por el dispositivo en sí, que combina componentes mecánicos y eléctricos, y más aparte, este mismo acelerómetro tiene un giroscopio integrado, lo que le permite no solo le permite medir la aceleración lineal, sino que con el giroscopio le puede permitir medir el movimiento en los tres ejes que serían X, Y y Z, lo cual eso hace que tenga un montón de aplicaciones más, porque ahora en vez de medir un movimiento lineal, puede medir movimientos en todo el plano, lo que es perfecto, es muy versátil, porque así no solo nos basamos en una sola línea, sino que podemos hacerla toda. Entonces, esta parte de ayudarnos a nosotros nos ayuda también al acelerómetro, porque le llegan medidas más exactas, que eso lo vamos a ver después de cómo detectarlo. Y aparte, la comunicación que tiene. En comunicación se refiere a lo que usa para que, por ejemplo, tú lo pasas a un Arduino y el Arduino no va a tener tanto problema porque tiene unas librerías que ya tienen integradas este mismo acelerómetro que facilita la comunicación con el Arduino y el acelerómetro. Y también con el otro que es el Raspberry. Estos dos y este mismo acelerómetro hagan de cuenta que de la misma familia, por así decirlo, porque tienen un lenguaje que se parece mucho al Arduino y el Raspberry, que facilita la adquisición de datos. O sea que este lo recolecta y, como
cargadas y son casi que iguales al Arduino y el Raspberry, pues no tiene tanta complicación al transformar pues, los datos que adquirimos, ¿no? Y pues obviamente que son los rangos configurables, que esto, los rangos, vendría siendo como cuando tú sacas el multímetro, ¿no? Que tienes, puedes hacerlo de que va a salir la corriente y puedes ponerlo entre 2000 o 20 volts. Bueno, esto sería lo mismo. Si tú quieres medir, en este caso, la aceleración, tienes estos rangos, o si quieres usar el giroscopio, que pues ya les digo que es para las diferentes masas de movimiento, puedes usar estas otras. Que bueno, pues en este caso les digo, la aceleración pues sería de 2 a 16. Y ya con el giroscopio, como estamos hablando en grados, va de 250 a 2000. Y adaptándose a, bueno, y este también lo hace automáticamente, pero si lo quieres de una forma más manual y exacta, es preferible que pues se actualice solo el dispositivo. Y ahora, los pasos para tomar la lectura con el MPU. Y esto es bastante fácil, y de hecho viene en el punto 1. Es fundamental que se quede completamente rígido sobre la máquina donde lo vas a poner. Y esto se consigue o con tornillos o con un adhesivo epóxico, perdón. ¿Esto por qué? Por lo que viene en este punto. Bueno, eso vendría en el talco rojo, ¿se puede? Ándale, perfecto. Y ahora, ¿esto por qué? Porque, como les digo, tiene un cristal integrado que cuando le llega una vibración, se la transforma en la información. Entonces, si no lo ponemos bien, va a ser afectado por la vibración de movimiento que tiene de por sí la máquina. O sea, imagínense que mi mano vibra, ¿no? Y si yo lo pongo aquí y no está bien pegado, va a tener un movimiento que ya tiene de por sí la pieza, o sea, se va a mover como no está bien pegada y va a tener el movimiento de mi mano y no va a dar una lectura exacta, va a dar la lectura del movimiento de la pieza y de la mano. Por eso se dice que usen pegamentos que serían los expósitos epóxicos. Ahí déjame hacer un comercial nada más, Francisco. ¿Por qué un adhesivo epóxico? ¿Qué características tiene el adhesivo? Los adhesivos industriales sumamente fuertes, que en este caso cuando se pegan, porque literal se van a pegar, no se mueven ni nada, sería como la cola loca, pero con la cola loca nada que ver con los epóxicos. Es decir, son epóxicos porque no se ven alterados en función de las condiciones de operación. Es decir, por muy elevada que esté la temperatura de la máquina, tú pones un adhesivo epóxico y va a funcionar perfectamente. No se va a derretir, no se va a caer el acelerómetro, no nada. Entonces, ese adhesivo epóxico es a prueba de condiciones de operación, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Y pues como les decía, tiene que estar bien calibrado y más aparte tienes que tener muy en cuenta esto, la orientación de los ejes. Y más específicamente con el eje Z. Este tiene que ir alineado con la dirección axial del componente rotatorio. Si queremos medir lo que sería la aceleración de un componente pues, rotatorio, tiene que estar muy bien calibrado porque pues ya saben que tenemos un círculo, aunque no tengo que mostrarlo ahorita, pero básicamente la dirección axial vendría siendo cómo gira dentro del círculo. Okay. No tengo con qué expresarlo ahorita, pero espero que lo puedan entender. Que es básicamente, por ejemplo, la dirección lineal, todos sabemos que va recto. Bueno, la axial vendría siendo lo mismo, pero de una forma circular. Por eso se dice que se tome muy en cuenta que tienes que tener el eje Z muy bien determinado con la dirección axial. Y si vas a hacer pues, una aceleración normal, pues en este caso no tendría mucho sentido, ¿verdad? Pues es de un solo lado, pero igual de preferencia se recomienda que uses una medición exacta. Y la conexión y la programación es lo que les venía diciendo ya desde hace bastante. O sea que y el Arduino con el acelerómetro y el Raspberry se comunican muy bien, lo que facilita, como ya les dije, la recolección de información y la transformación de información, que no es lo mismo. Y aparte, aquí está la definición de datos. Como ya les digo, las bibliotecas que usan el MPU 650
con los dispositivos del Arduino y el Raspberry facilita demasiado la recolección y la transformación de los datos, lo que es eficiente porque así no tenemos tanta variación, ya no tenemos tanto margen de error, pues se vuelve más mínimo. Ok, nada más déjeme hacer una aclaración ahí en lo que comenta Francisco. Francisco está presentando un acelerómetro de cierto tipo. En los instrumentos, chicos, del predictivo podemos encontrar diferentes acelerómetros dependiendo del poder adquisitivo de la empresa. Es decir, es como los celulares, hay de media gama, gama media, baja y alta. Entonces, entre más alta sea la gama de los instrumentos de medición, obviamente más funcionalidad, más versatilidad van a tener. Uno de los acelerómetros más utilizados, chicos, en la industria, pues sí son un poquito caros, ¿verdad? Cuestan arriba de, que serán $5,000, $6,000. No sé, ¿tomaste el precio de eso, Francisco? ¿De este? Ajá. Creo que no, pero ¿cuánto dijiste que costaba? ¿Un aproximado? 120 pesos. 120 pesos. Es para proyectos. Ok, Sí. ¿por qué? Porque déjame decirle, el Arduino y el Raspberry realmente la empresa no se utilizan, realmente, ¿verdad? Pero, como les digo, hay empresas pequeñitas que no tienen un gran presupuesto que sí pueden utilizar este tipo de acelerómetros. Al final de cuentas te va a checar las vibraciones. Lo importante es que tú tengas un mantenimiento predictivo, un instrumento de medición. Si ya es una empresa grande, obvio, vas a requerir uno de más alta gama porque vas a tener muchos activos que medir, ¿verdad? No es lo mismo la empresa chiquita que la empresa grande. Entonces, se utilizan algunos que ya tienen incluso, ¿verdad?, el software donde te hacen los gráficos, te miden las vibraciones, te marcan los puntos límite, inferior, superior, etcétera, ¿verdad? Pero para aplicaciones, ¿verdad?, de empresas pequeñas es correcto, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, hay de todas las gamas y, ojo chicos, depende de las máquinas que ustedes tengan en la empresa. No todos los sensores aplican para todas las máquinas, ¿verdad? Entonces usted ya va a elegir, estamos presentando, ¿verdad?, los más comunes. ¿Qué más? Y ahora pasamos con la interpretación de resultados en los fundamentos de la vibración. Como les decía, ya que facilita la recolección y la transformación de datos, ahora les voy a explicar en qué los transforman. La amplitud, como dije aquí, indica la severidad del problema. O sea que nosotros cuando tengamos esta tabla, se va a ver, esta vendría siendo la amplitud y esta es la frecuencia con la que la hace. Entonces, de hecho aquí viene el término que después lo voy a explicar, que es el Fast Fourier Transform, que es en lo que se basa el acelerómetro para transformar los datos, ¿no? Entonces, si nos dice que la amplitud indica la severidad del problema, nos explica que, por ejemplo, vendría siendo como la escala de Richter. No sé si alguien sepa cómo funciona. La escala como un sismógrafo. Es básicamente eso, pero en escalas más pequeñas, por así decirlo. Entonces, como ya les dije, se multiplica. De hecho, aquí tenemos lo que les decía. Pero antes de pasar a eso, les digo, esto mide la amplitud y esto vendría siendo la frecuencia con la que pasa. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un rango totalmente normal y después un pico y vuelve a ser un rango totalmente normal. Y esto se mide, la amplitud en este caso es con medidas de pico o RMS, y la frecuencia revela la fuente de la vibración y la puede ser en hercios o en CPM, que por ejemplo lo que les decía, en un pico de 1 RPM sugiere un desbalance, es lo que les venía diciendo al principio. En un RPM no se nota mucho, pero como les digo que esto es incrementativo, cuando sean 2 RPM aumenta la desaceleración, o sea, ya no va a ser un simple desbalance, ahora va a ser una desalineación, ya no va a seguir un mismo rumbo y luego se va a estabilizar, ahora se estabilizó y está siguiendo un rumbo completamente diferente. Esto es, digo, como la escala de Richter, no porque sea un terremoto de 3.4 significa que 3.5 va a ser un poquito más fuerte, no, es incrementativo. Y bueno, ¿por qué la fase y la relación entre las dos vibraciones es útil para diagnosticar el desbalance o la desalinación, lo que les venía diciendo? Si no tenemos estas dos cosas, no podemos medir nosotros si sufre un desbalance o una desalineación.
Por eso es importante que en la gráfica seamos conscientes y tengamos un buen uso de lo que son las mediciones. Y bueno, los gráficos también demuestran el dominio del tiempo y muestran la señal cruda y el dominio de la frecuencia, es lo que ya les decía. El Fast Fourier Transform descompone la señal en sus componentes y luego los transfiere a lo que vendría siendo la tabla. Básicamente lo que quiere decir este texto es que toma los datos y usando el Fast Fourier Transform descompone esos datos y los transforma en los datos de la tabla para que sean específicos y fáciles para procesar para nosotros. Y ahora, las aplicaciones del acelerómetro. Puede ser en monitoreo de máquinas industriales, que pues yo creo que sería el más común. Como ya les digo, pueden medir la velocidad y la vibración. Entonces para máquinas, por ejemplo, no sé, que sean muy, ¿cómo les diría yo? Muy toscas, que vibren mucho si es muy necesario. Porque por ejemplo una lavadora puede tener una vibración, pero tiene un rango en que nunca cambia. Pero si ponemos un acelerómetro, pero bueno, eso después, puede tener una vibración, y esa vibración con el tiempo, ya que se va gastando la máquina, va a ir cambiando. Solo que nosotros, al puro movimiento y al ojo, no lo detectamos. Por eso estos componentes son esenciales para medir lo que ya les decía. Primero empieza con una leve desalineación, y si no lo tratamos, se convierte en una desviación que se vuelve peor, porque pues ya saben que arreglar una lavadora pues no sale barato. Ahora imagínense arreglar una máquina industrial, menos. Y como ya les decía, los problemas como el desbalance se manifiestan en vibraciones de 1 por RPM del eje rotatorio, mientras que la desalineación a menudo genera vibraciones en 2 RPM. Es lo que les venía diciendo, que pues sí, básicamente lo que ya les expliqué. El RPM, pues mientras se mantenga en 1 RPM significa que tenemos una desalineación. Si sube a 2, que ya sería como la escala de Richter que se multiplica, ya tenemos vibraciones más grandes. Tenemos una salida que no quisiéramos. Muchas gracias, compañero, me sirviste mucho de apoyo. Dale. Otra aplicación es el monitoreo en la salud estructural. ¿Por qué? Como ya les dije, detecta la vibración. Y por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un puente. Tú poniendo o usando este acelerómetro, que como ya les digo, también pueden medir las vibraciones por cómo le llegan las señales en los planos X, Y, Z, sirve bastante en estas construcciones. Porque si ahora detectar alguna vibración o algún desbalance de la máquina que tenemos, ahora imagínense detectarlo en un puente, que a veces, como ya saben, las estructuras se van desgastando y esto va generando pues el agotamiento de las piezas. Entonces, poniendo uno de estos y recolectando datos, en este caso en un puente, con las señales les va a llegar en dónde tiene y qué tanta falla estructural tiene. Por ejemplo, supongamos que lo tienes en un puente y ahora dices, ¿cómo lo detectas? Bueno, con el uso constante del puente, en este caso puede ser el aire o los carros pasando, o los golpes, cualquier cosa que genere una vibración en el puente y esa vibración llega al acelerómetro, nos va a decir en qué parte lo tiene, por lo que ya les había explicado antes, que podía recibir señales del plano X, Y, Z. Pero lo toma un poquito diferente porque ya no se trata de una máquina, es una estructura. Entonces, como ya les digo, todos los factores que a esa estructura le afecten, como ya les dije, puede ser el viento, un golpe o el simple movimiento, hace que el acelerómetro reaccione y a base de dónde viene la vibración. Por ejemplo, digamos que lo pongo aquí y yo me vengo hasta acá y hago esto. Y hay una vibración. Y el acelerómetro lo que va a hacer es que con la... Porque la fase y la relación de las dos vibraciones es útil para diagnosticar el desbalance o la desalinación, lo que les venía diciendo. Si no tenemos estas dos cosas, no podemos definir nosotros si sufre un desbalance o una desalinación.
Por eso es importante que en la gráfica seamos conscientes y tengamos un buen uso de lo que son las mediciones. Y bueno, los gráficos también demuestran el dominio del tiempo y muestran la señal cruda y el dominio de la frecuencia, es lo que ya les decía. El Fast Fourier Transform descompone la señal en sus componentes y luego los transfiere a lo que vendría siendo la tabla. Básicamente lo que quiere decir este texto es que toma los datos y usando el Fast Fourier Transform descompone esos datos y los transforma en los datos de la tabla para que sean específicos y fáciles para procesar para nosotros. Y ahora, las aplicaciones del acelerómetro. Puede ser en monitoreo de máquinas industriales, que pues yo creo que sería el más común. Como ya les digo, pueden medir la velocidad y la vibración. Entonces, para máquinas, por ejemplo, no sé, que sean muy, ¿cómo les diría yo? Muy toscas, que vibren mucho, si es muy necesario. Porque, por ejemplo, una lavadora puede tener una vibración, pero tiene un rango en que nunca cambia. Pero si ponemos un acelerómetro, pero bueno, esto y después, puede tener una vibración, y esa vibración con el tiempo, ya que se va gastando la máquina, va a ir cambiando. Solo que nosotros, al puro movimiento y al ojo, no lo detectamos. Por eso estos componentes son esenciales para medir lo que ya les decía. Primero empieza con una leve desalineación, y si no lo tratamos, se convierte en una desviación que se vuelve peor, porque pues ya saben que arreglar una lavadora pues no sale barato. Ahora imagínense arreglar una máquina industrial, menos. Y como ya les decía, los problemas como el desbalance se manifiestan en vibraciones de 1 por RPM del eje rotatorio, mientras que la desalineación a menudo genera vibraciones en 2 RPM. Es lo que les venía diciendo. Que, pues sí, básicamente lo que ya les expliqué. El RPM, pues mientras se mantenga en 1 RPM, significa que tenemos una desalineación. Si sube a 2, que ya sería como la escala de Richter que se multiplica, ya tenemos vibraciones más grandes. Tenemos una salida que no quisiéramos. Perfecto. Muchas gracias, compañero, que tuviste mucho apoyo. Dale. Otra aplicación es el monitoreo en la salud estructural. ¿Por qué? Como ya les dije, detecta la vibración. Y por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un puente. Tú poniendo o usando este acelerómetro, que como ya les digo, también pueden medir las vibraciones por cómo le llegan las señales en los planos X, Y y Z, sirve bastante en estas construcciones. Porque si ahora detectar alguna vibración o algún desbalance de la máquina que tenemos, ahora imagínense detectarlo en un puente, que a veces, como ya saben, las estructuras se van desgastando y esto va generando pues el agotamiento de las piezas. Entonces, poniendo uno de estos y recolectando datos, en este caso en un puente, con las señales les va a llegar en dónde tiene y qué tanta falla estructural tiene. Por ejemplo, supongamos que lo tienes en un puente y ahora dices, ¿cómo lo detectas? Bueno, con el uso constante del puente, en este caso puede ser el aire o los carros pasando, o los golpes, cualquier cosa que genere una vibración en el puente y esa vibración llega al acelerómetro, nos va a decir en qué parte lo tiene, por lo que ya les había explicado antes, que podría recibir señales del plano X, Y, Z. Pero lo toma un poquito diferente porque ya no se trata de una máquina, es una estructura. Entonces, como ya les digo, todos los factores que a esa estructura le afecten, como ya les dije, puede ser el viento, un golpe o el simple movimiento, hace que el acelerómetro reaccione y a base de dónde viene la vibración. Por ejemplo, digamos que lo pongo aquí y yo me vengo hasta acá y hago esto. Tiene una vibración. Y el acelerómetro lo que va a hacer es que con la frecuencia de la vibración y la intensidad va a medir dónde está ese posible fallo. Entonces, por ejemplo, si yo lo hago desde aquí, la vibración y la constancia de la vibración pues va a ser, más que nada se basa en
en el rango de la distancia pues de la vibración. Si la vibración está hasta allí y pongamos que tarda 3 segundos en llegar, te puede hacer un mapa de dónde está el punto de falla. Y si está aquí, pues obviamente es que está cerquita. La cosa es posicionar bien el acelerómetro, como ya les decía, usando bien los ejes X, Y y Z. Y también se puede usar en robótica y drones, como les dije, tiene un giroscopio integrado y pues también tiene para medir la aceleración. Entonces en los drones es perfecto porque los drones usan velocidades angulares y aparte están constantemente midiendo la distancia que tienen con el suelo y más aparte la velocidad. Entonces estos pequeños en los drones son casi que el pan con la coca, o sea, no puede faltar porque como les digo, cuando son automáticos los drones tienen que tener muy bien en claro lo que son las velocidades angulares. Entonces, con pueden medir si un dron tiene una pequeña falla o una desviación en alguna de esas y lo pueden arreglar. Y si no, pues no lo arreglan. Es algo tan simple como eso. No es sin entender. Sí, nada más un comentario, chicos. Recuerden, las aplicaciones son correctas. Francisco, nada más que recuerden que lo pedimos en 3 máquinas, ¿verdad? Porque de esas 3 máquinas tú vas a hacer tu bitácora y tu orden de trabajo. Entonces, la primera que me pusiste del motor está correcta, pero la del puente, aunque se use, es correcto, y el dron necesitamos que fueran 2 máquinas más porque ellos necesitan aprender a medir en las máquinas de la empresa. ¿Sale? Bueno, entonces el acelerómetro también lo tengo que cambiar, ¿o no? Porque, pues, por ejemplo, este acelerómetro, como ya lo estoy diciendo, es bastante versátil para diferentes aplicaciones. Sí. Pero si queremos entrar nomás en la industrial, pues tendríamos que usar un acelerómetro que nomás pues, se limite a eso, ¿no? Así es. Sí, porque usted acuérdese que en la instrucción les pedí 3 máquinas en las que lo fueran a aplicar. Como te digo, la del motor es correcta, en estas también es correcta, pero sin embargo no estás incluyendo 2 máquinas más en las que se pudiera medir dentro de la industria, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, lo revisaremos detrás de cámaras. Dale. Y ahora, y los consejos y mejoras para mejorar con el MPU 6050, pues es lo que ya veníamos diciendo a lo largo de la presentación. Una calibración esencial, que ya les dije tiene que estar bien posicionado con los ejes y bien marcados. La reducción de ruido, que no tenga nada alrededor, porque ya sabemos que el ruido viaja por ondas y las ondas son vibraciones y las vibraciones afectan al acelerómetro. Entonces, cuando estén en un entorno controlado y limpio, está mejor, porque el acelerómetro podrá trabajar de una manera eficiente y con un procesamiento de información más concreta. O sea, ya no va a haber factores externos que aumenten nuestro margen de error. El montaje sólido, como ya les venía diciendo, tiene que estar completamente fijo donde vaya a estar y de preferencia que no tenga ninguna molestia al exterior. El software confiable, que pues ya sabemos que tiene unas librerías muy parecidas al Arduino y al Raspberry, que facilita la conversión y la transformación de información, y el almacenamiento y el análisis. Y esto es lo que les venía diciendo en el punto en el que tocamos el cómo transforma la información. Registra los datos de la vibración a lo largo del tiempo, que es el ejemplo que les venía diciendo. El Raspberry, el MPU, mide la vibración a lo largo del tiempo. Entonces, como ya les puse en el ejemplo, si tenemos aquí cada 2 segundos, podemos medir más o menos en qué posición de la máquina está la vibración. En cambio, si se aleja y tarda otros 8 segundos, tenemos una pista de dónde puede estar. No va a ser tan exacto porque no es como que nos diga específicamente aquí está, pero nos da una idea de dónde puede estar la anomalía. Y esto permite el análisis de tendencia, la detección de anomalías, lo que yo les venía diciendo, y la implementación de un mantenimiento predictivo efectivo, que no se nos olvide que la razón por la que usamos esto es para predecir, bueno, más que nada prevenir el mal funcionamiento de las máquinas, para que no se salgan de su programación habitual, pues, que no tengan tantas fallas, tantas vibraciones o tantas cosas que lo hagan que se inclinen a un lado en el que no queremos. Recordemos que todo puede ser incrementativo. Entonces,
Si una desalineación te parece poco, recordemos que esa desalineación se puede convertir en una variación por completo de cualquier cosa que tengamos. ¿Qué te ríes? Síguele. Y esto podría ser la conclusión y ahora la sesión de preguntas también. ¿Alguna pregunta que tengas sobre el acelerómetro? Pregunten, chicos, porque recuerden que va a compartir este archivo ahí en el grupo y si no es el del examen, toda esta teoría que vemos viene en su examen. No. Entonces, pregúntele, ¿verdad? Francisco es su instructor. Dígame. Yo. Espérate. Dígame. Bueno, ahí como dijo la profe, dijiste nada más una máquina, pero ¿me puedes dar un ejemplo en qué otras máquinas se puede utilizar en la empresa? Mira, tenemos los motores, tenemos las bandas, porque también tienen, recordemos que por ejemplo las bandas pueden tener desviaciones que afectan después al producto. Por ejemplo, te lo pongo en una sesión más sencilla. Imaginemos que tienes una máquina de tortillas y la banda tiene que girar a cierta velocidad. Pero, como ya sabemos, a la banda le damos un motor y ese motor puede tener vibraciones que después van a afectar a la banda. ¿Me entiendes? Bueno, esa sería la tercera podría ser en, por ejemplo, un motor de un carro. En este caso, si un motor de un carro vibra mucho, sabemos que puede tener un desgaste más rápido y no va a ser funcionando de una manera eficaz como está planeado su tiempo de vida. ¿Sí, Kevin? Son ejemplos de varias máquinas. Recuerda que las vibraciones son nocivas para cualquier máquina, ¿verdad? Alexis, Dígame, pregunta.